Hola mis hermanos, reciban ustedes un cordial saludo en el amor del Señor. Informarles que me ha correspondido a petición de mi hermano del MIVA dirigir esta reunión de los días martes como acostumbrábamos a hacerlo cada semana. Y para ello, qué mejor que comenzar con una oración inicial encomendándonos al Señor para que Él sea dirigiendo esta reunión y sea para la gloria del Señor, pensando en hacer lo mejor para Él, que sea de provecho para nuestras vidas, todo lo que se haga, no solamente para los varones, también que alcance a toda la hermandad en general. Bien, hermanos, vamos a comenzar con una oración inicial. Padre amado, te damos gracias por la iglesia, por los varones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar con este medio para estar de alguna manera, Señor, conectados, comunicados, Señor. Para lo cual yo te pido, Señor, que seas dirigiendo esta reunión, todo lo que se ha preparado, Señor, que tú seas dirigiendo, que seas, Señor, orientando, dando las palabras adecuadas, Señor, y que sean palabras, Señor, con profundidad, que lleguen a nuestro entendimiento y nuestro corazón para el crecimiento espiritual, Señor, y la alimentación espiritual, que es una de las partes importantes que debemos cuidar en nuestras vidas. Padre amado, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, a continuación les invito ahora a una pequeña reflexión que está en Mateo capítulo 5 del 7 al 9. Dice así: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Bien, cuando confiamos en Jesucristo, experimentamos la misericordia de Dios. En Efesios 2, del 4 al 7, hacemos una referencia y dice: Él nos da un corazón limpio y paz interior. Después de recibir su misericordia, la ofrecemos a otros. Tratamos de mantener nuestros corazones puros para poder ver a Dios en nuestra vida hoy y nos convertimos en purificadores en un mundo atormentado y en canales de la misericordia, pureza y paz de Dios. Bueno, aquí está hablando de 3 elementos básicos. Está hablando de las bienaventuranzas. Está hablando sobre la compasión, sobre tener un corazón puro y sobre tener paz en el corazón. La compasión tiene que ver con la sensibilidad de nuestros corazones. El corazón puro tiene que ver con qué tan conectados y en comunión estamos con el Señor, con una vida consagrada, podríamos decirlo, en santidad, quizás no perfecta, pero en santidad. Y a su vez, digamos, procurar tener paz es una cosa muy, muy hermosa. Llegar a tener la paz, digamos, es una cualidad muy, muy preciada. Pero para poder llegar a tener paz, se necesita tener una vida santificada, se necesita tener una vida en comunión con el Señor, se necesita meditar en la palabra del Señor, se necesita tener una alimentación permanente con el Señor, muy fuerte y estrecha, se necesita tener una vida íntima con el Señor permanentemente. No es la idea extenderme más porque va a haber un periodo en que va a haber un tema que lo va a dar mi hermano Santiago más adelante, así que ahora solamente le pasé a pedir a mi esposa
que orara por las peticiones de la iglesia, todas las necesidades en general que hoy día están ocurriendo y que independiente de lo que está ocurriendo también a las familias le están afectando. Así es que dejo con ustedes a mi esposa para que haga una oración, digamos, por las necesidades de la iglesia. Buenas noches, hermanos. Le doy gracias al Señor por tener la oportunidad de estar conversando con ustedes algunos minutos. Mi esposo me ha pedido que voy a dirigir el momento de oración y lo hago con mucho gusto. Escuchando lo que él estaba leyendo, en la lectura dice que Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Bueno, la compasión es un sentimiento de tristeza, de dolor anímico que nos produce cuando alguien está sufriendo. Y eso es lo que sentimos cuando alguien está en aflicción o alguna necesidad. Y en este tiempo vemos muchas necesidades en nuestra iglesia. Vamos a tener presente a nuestro hermano Víctor con su familia, que están muy complicados y necesitamos y que todos juntos, toda la iglesia, estemos acompañando en oración a nuestros hermanos, que les ayudemos para que el Señor pueda suplir todas las necesidades que nuestro hermano tenga, que les acompañe, que les fortalezca, les aliente y que no se sientan solos, que se sientan acompañados por toda la hermandad. También oremos por todos los caballeros para que el Señor les bendiga grandemente, ellos como pilares en sus hogares, que ellos sean realmente hombres entregados y que puedan ayudar a su familia también para que puedan conocer a este Dios grande y maravilloso que tenemos, hermanos. Bueno, oremos por las hermanas que están solitas en sus hogares, que también sabemos que el Señor las está acompañando y que, bueno, la compañía del Señor es lo más importante. Y la oración nuestra, de todos nosotros, estamos cada día pidiendo para que el Señor pueda ayudar a nuestras hermanas. A los jóvenes nos sentimos muy contentos de escucharles los días domingos o los cultos que se preparan, ellos unas hermosas canciones para alabar al Señor, y deseamos que el Señor les bendiga grandemente y les prospere, que ellos sean jóvenes que puedan recibir primeramente los consejos del Señor y que ellos puedan también mostrar lo que Dios hace en su vida, que a su entorno ellos puedan llevar también su palabra. Gracias también por los niños, porque ellos también están siendo cuidados en sus hogares y lo más importante, que están acompañados y guiados por el Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarles a que tengamos un momento de oración para que nos presentemos delante del Señor, confiados en que Él responderá nuestras peticiones. Amado Dios, delante de su presencia, Señor, estamos una vez más. Señor, gracias porque usted es nuestro Dios, a quien nosotros alabamos. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey y Señor de señores. Señor, gracias porque nuestros ojos alcanzan a ver algunas cosas de las grandes maravillas que tú haces, Señor, en nosotros. Señor, cuanto más, Señor, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que haces, Señor, por nosotros, de protegernos, de librarnos de peligro, de tentaciones, Señor. Cuántas cosas, Señor, hay alrededor nuestro y tú nos estás protegiendo, Señor, cobijándonos, Señor, rodeándonos, Señor, con tu amor cada día. Señor, gracias porque nos sentimos seguros contigo, Señor. Sabemos que no estamos solos. Este tiempo, Señor, es un tiempo para que nos acerquemos a ti, Señor, para que te busquemos, para que no perdamos el tiempo, Señor, en otras cosas, sino que dediquemos un tiempo, Señor, para estar en comunión contigo. Señor,
tú suplirás todo lo que necesitemos, Señor. Todo lo que nos aqueja, Señor. Todos los dolores que podamos sentir, Señor, tú suplirás, Señor, de todo. Señor, y así, en esa confianza, Señor, vamos a ti, sabiendo de que tú vas a estar, Señor, con nosotros, que nos vas a fortalecer, nos vas a guiar, Señor. Nos vas a ayudar, Señor, para salir adelante. Señor, nos darás las herramientas, Señor, y pondrás a las personas para que puedan darnos, Señor, lo que necesitamos. Señor, gracias, porque sabemos de que tus hijos jamás les faltará nada, Señor. Tú proveerás de todo lo que necesitamos. Y en esa confianza, Señor, nos levantamos, Señor, de esta oración, dándote gracias desde ya por lo que tú harás por cada uno de nosotros. Señor, bendice este culto también, Señor. Bendice tu palabra que va a ser entregada, Señor, en este minuto. Señor, queremos que esa palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Señor, cada uno de los que está escuchando, Señor, queremos que tú, Señor, tu bendición alcance también para ellos en esta noche. Señor, que sean bendecidos, Señor, sus hogares. Que tu presencia, Señor, esté en cada uno, Señor, de ellos, de sus familias, Señor, de su entorno. Señor, gracias. Todo lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cubre la mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios que a su Hijo envió. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Mi fe tornarase en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gracia.
estoy bien, estoy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Saludo a cada uno de mis hermanos del MIVA y gracias doy a Dios por esta bendición que se me da de compartir la reflexión, el devocional de este día martes. Así que gratitud a Dios por esta bendición y saludo a cada uno de ustedes. Bueno, aún en los tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos de pandemia, de limitaciones y de imposibilidad de estar físicamente más cercanos, a pesar de todo, como siempre, es un tiempo para el Evangelio. Y que de acuerdo a lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enfatizar, es un tiempo para la gracia de Dios. Es un tiempo para el Evangelio. Y el Evangelio siempre es de acogida y de redención para el ser humano. Aún en tiempos de pandemia, diríamos que es una buena instancia para recordar. Y recordarnos que el Evangelio de Jesús es el Evangelio de la acogida, es el Evangelio de la redención. La acogida de aquel que no soy yo, del otro, de la otra, en donde la gracia de Dios también actúa y también opera. Tal como lo ha hecho en mi persona, en vuestras personas, Dios también lo hace y lo quiere hacer en el otro, en la otra. El apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el pasaje de Hechos 10, 25, 36, que es el pasaje que vamos a estar un poco rescatando algunas ideas, donde se nos relata el encuentro del apóstol Pedro con el Cornelio, el romano centurión, pero se le describe también como temeroso de Dios, un hombre que estaba buscando a Dios, temeroso de él. Podemos ver en este pasaje algunos énfasis del Evangelio como acogida y como redención. A partir del verso 25 dice lo siguiente, en cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró en que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar, pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Hermano y hermana, necesitamos aprender del Evangelio que es acogida y redención siempre, donde todos estamos en proceso de aprendizaje, que nunca acabarán. Y eso es lo que está pasando con el apóstol Pedro. Él está aprendiendo. Pedro debe ir a este encuentro con Cornelio y al llegar pregunta, ¿para qué me han hecho venir? El día en que Pedro entró en esa casa ya no sería el mismo. ¿Cuánto significado hay en la frase Pedro entró? La historia previa del relato nos habla de la condición de Pedro, un judío que debe experimentar el trato de Dios, de romper con sus barreras de todo tipo para compartir el Evangelio, para que el Evangelio a través de Pedro sea también un Evangelio de acogida y de redención para otras personas. Pedro tiene la necesidad de aprender acerca de la acogida, acerca de la redención del Evangelio. Quizás el tiempo de la pandemia nos deja ver a todos tan vulnerables, tan débiles y frágiles, ya tan débiles como seres humanos, tan iguales a otros, ya que el virus no tiene acepción de persona, nos afecta a todos por igual, lo que nos demuestra la experiencia común de ser humanos. Y en esta experiencia común de humanidad, asumirnos a la luz del Evangelio, en esa necesidad de acogernos
en la común experiencia de redención que en Cristo tenemos. Aprender entonces, aprender así como el apóstol Pedro, que tuvo que entrar en otras vidas, que no eran las vidas acostumbradas por él, eran otros mundos, ya que el día que entró en esa casa, una casa que ya tenía mucha gente, Pedro ya no sería el mismo. El haber experimentado y el haber aprendido que el Evangelio siempre es una oportunidad de aprendizaje y especialmente de acogida del distinto, porque también la redención está abierta, saben, mi estimado y estimada, para nosotros, para los otros. Estaba abierta para él y estaba abierta también para esas mujeres que estaban en aquel lugar. Por tanto, cuando estamos leyendo este pasaje de la palabra de Dios, de este encuentro, nos habla precisamente tanto del aprendizaje de Pedro, que tiene que aprender que el Evangelio es acogida, es redención para el otro. Pero Cornelio también está aprendiendo que el Evangelio es acogida para su persona y también es redención para su persona. En segundo lugar, tenemos que rescatar de este pasaje acerca de la necesidad de compartir la acogida y la redención del Evangelio. A partir del verso 29 dice la palabra de Dios: por eso, cuando me llamaron vine sin replicar, pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo: hace 4 días como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Abrirse a la acogida del Evangelio. Abrirse a la posibilidad de que Dios obre a través de nuestros encuentros. Saben, esto es lo que provoca la oportunidad para oír el Evangelio y con ello tener la oportunidad de vivir la redención. Aquí hay una cuestión sorprendente en este pasaje. ¿Por qué Dios, después de haber dado tan potentes mensajes a través de un sueño y una visión que experimenta Cornelio en su tiempo de oración, recurre al necesario diálogo con Pedro y Cornelio? No bastaba la experiencia extraordinaria de Cornelio, que en medio de su oración recibiera el mensaje de Dios a través de un mensajero celestial, que Dios precisamente lo reconocía en sus actos y lo recibía como una ofrenda. ¿Qué mayor argumento para entregarse a Dios por parte de Cornelio? Claro, pero se trataba de una experiencia personal, se trataba de una experiencia individual, muy valiosa para Cornelio, pero no bastaba para los propósitos de Dios. ¿Saben, estimados hermanos? Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es mucho más que nuestra individualidad, es mucho más que nuestra experiencia personal. Dios tiene un propósito mayor, y en este propósito mayor Dios nos está formando a todos, que tiene que ver con la formación de un pueblo, que tiene que ver con la formación de la iglesia, que tiene que ver con este llamado de convocar al otro, a la otra, convocarme a mí, convocarnos a nosotros. Y a partir de nosotros, dar testimonio de este evangelio que es gracia, que es acogida y que es redención. Por tanto, el propósito de Dios es la formación de un pueblo, no es dejarnos a nosotros en nuestra particular experiencia, por muy extraordinaria, beneficiosa que sea para cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que aprendamos que el Evangelio se trata de acogernos, de construir esto que estamos llamando tradicionalmente la comunión cristiana. Ese es el propósito de Dios.
donde esa vida que es fragmentada, esa vida que está dividida por la experiencia de separación que es el pecado, tanto personal, tanto en la relación social y particularmente en nuestra relación con Dios, la obra de Cristo rompe con aquello. Así no basta que uno experimente la verdad de Dios de manera individualista. No basta con experimentar la verdad de Dios de manera personal. ¿Saben? O tener una experiencia, lamentablemente a veces cristiana, pero alejada del otro, de la otra. Es ahí donde este pasaje nos da a nosotros algunas luces. Dios impulsa a Cornelio a enviar a sus hombres para que vayan a ese encuentro con Pedro y decirle, Cornelio te necesita. Pero Dios en ese momento también está impulsando a Pedro para que vaya a ese encuentro con Cornelio. Son dos mundos distintos, pero ahí está el propósito de Dios, que esas realidades tan distantes, tan polarizadas, se transformen para Dios en un testimonio, ¿saben, hermano y hermana? Que deja ver lo dividido que a veces estamos nosotros, como humanidad. Pero a partir de ese llamado, Dios va formando su pueblo, la eclesía, la iglesia, los convocados, los llamados. Y a partir de esa realidad que es común ahora, producto de esta acogida, producto de esta redención que tenemos en Cristo, podemos dar testimonio de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Así Pedro está aprendiendo de qué trata el Evangelio. Cornelio también está aprendiendo de lo que trata el Evangelio. Este pueblo de Dios, la iglesia, es la demostración de lo nuevo de Dios, de personas distintas, de personas ajenas las unas de las otras. Nos invita a construir una nueva comunidad que vive lo que Dios está haciendo en este mundo. La experiencia de Pedro es tan necesaria como la experiencia de Cornelio, como testimonio de lo que Dios estaba haciendo en ambos. Pero es más importante, ¿saben? Es más importante dar testimonio juntos, ser pueblo de Dios, ser iglesia, los llamados, los convocados. Así, la acogida y la redención es una vivencia que se da, que se comparte con el otro, con la otra. Es la construcción de la comunión, es la evidencia de estar en Cristo, la necesidad de compartir la acogida y la redención del Evangelio. Por tanto, estimados hermanos, quizás en algún momento nosotros éramos los Pedros, o en algún momento nosotros éramos los Cornelios, pero Dios ha provocado un encuentro y nos constituye como participantes de esta nueva realidad que Dios está llevando a cabo en este mundo. En ese contexto, entonces, Dios a nosotros nos anima a continuar con esto. A continuación, la palabra del Señor dice ahí en el verso 34, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Es súper importante remarcar este verso 35, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió entonces un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. Por eso, así como decíamos en primer lugar que el Evangelio es una oportunidad de aprendizaje para Pedro, pero también de acogida, y se abre a esta nueva realidad. Y la palabra de Dios ahora, en tercer lugar, le estaba dando la razón de esta acogida, la razón de esta redención, que es Dios mismo. La razón es Dios mismo, quien lleva a comprender a Pedro que en Dios no hay espacio para la acepción de personas. No hay espacio para estar distante del otro. El texto bíblico dice, sino que a Él le agrada
todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Y agrega, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo. Así la razón de la acogida, la razón de la redención, es el Evangelio de Dios. En el Evangelio, la razón es Dios mismo, quien en su infinita sabiduría e infinito amor toma la decisión, toma la iniciativa de salvarnos, constituirnos en su pueblo. Y esto es reflejo de su amor. De esto es lo que estamos participando todos. O sea, la cuestión es hacerse la pregunta, ¿quiénes son los Cornelios hoy? Que necesitan de la acogida, que necesitan de la redención del Evangelio. ¿Quiénes son los Pedros hoy día? Que están tras la búsqueda de respuesta y que de una u otra manera manifiestan temor a Dios, pero no tienen la información. Y por eso Dios mueve a los Pedros para acceder a este encuentro. Y la razón de este encuentro es Dios mismo, es su amor, es su gracia. Entonces la pregunta, aparte quiénes son los Cornelios hoy, también la pregunta es válida hacérsela y decir quiénes son los Pedros de hoy, lo más seguro que nosotros, que debemos entrar, metafóricamente lo digo, en la casa del otro, romper nuestras barreras, quitar nuestros temores, de una u otra manera dejarnos ver como los hijos de Dios, movidos por Dios, que deben reconocer que en la obra de Dios siempre estamos aprendiendo y creciendo también, no solamente en el aprendizaje de Dios, sino también en el aprendizaje de nosotros. En este tiempo de pandemia, donde experimentamos la distancia social impuesta por la necesidad de cuidar nuestra salud y también cuidar la salud de nuestro prójimo, quizás es un buen tiempo para darnos cuenta de lo que significa la ausencia, de lo que significa la soledad, de lo que significa la falta de comunión, y que si bien es cierto, hemos aprendido a generar instancia de estar juntos, como lo evidencia este culto, o los distintos cultos, o las maneras en que estamos nosotros comunicados, pero ¿cuántos y cuántas están en su individualidad, como un Cornelio, buscando algo, pero falta un Pedro, sensible a la voz de Dios, para llevar la acogida, para llevar la redención que trae precisamente el Evangelio? Este es un tiempo de pandemia, ¿saben? Pero también es un tiempo de gracia. Es un tiempo para la gracia de Dios. Es un tiempo para recordar y vivir acerca de esta necesidad de la acogida y de la redención, porque de esto se trata el Evangelio. Así, este pasaje del encuentro de Cornelio y Pedro, o de Pedro y Cornelio, no nos debe hacer olvidar la necesidad de aprender acerca de la acogida, acerca de la redención del Evangelio. Nosotros fuimos acogidos por Dios. Hemos aprendido a disfrutar lo que significa el estar en comunión con Dios y también estar en comunión entre nosotros, ser iglesia, ser pueblo. Pero saben, no basta con eso. Debemos de ver la necesidad de compartir la acogida y la redención del Evangelio, ya que la razón de esto es exclusivamente Dios, su persona, que desde su ser, que es amor, toma la iniciativa de redimirnos a nosotros. Desde un comienzo he estado enfatizando que este tiempo de pandemia es un tiempo de gracia. Y es un tiempo para la gracia de Dios. Y estoy completamente consciente de lo limitado como la mayoría de nosotros la está viviendo. Pero a pesar de esa condición nuestra, que es una dificultad que día a día la estamos enfrentando,
Si es un tiempo de gracia, si es un tiempo de evangelio, la acogida y la redención del evangelio tiene que continuar. Que Dios nos ayude a hacer de este tiempo también un tiempo de gracia de Dios para muchas más personas. Por último, lo que yo quiero decir es que Dios nos enseña a nosotros a discernir, a buscar la forma. Creo que algunas están a nuestro alcance y que las podemos usar para que el Evangelio siga siendo la gracia de Dios que acoge y que redime a tantos otros, a tantas otras. Y que tengamos la bendición, ¿por qué no?, en este tiempo, de volver a tener esos encuentros, tal como lo tuvo Pedro y Cornelio. Indudablemente la gracia de Dios nos mostrará el camino, pero no debemos de perder nosotros que el Evangelio es proclamación, y cuando este Evangelio se proclama, hay acogida, hay redención para esos Cornelios que andan buscando sin saber, que son temerosos, que hacen justicia, pero que tienen que ser parte de este cuerpo, de este milagro en este mundo, que es la Iglesia de Dios, que da testimonio extraordinariamente de lo que Dios precisamente ha hecho en ella. Así que, hermano y hermana, este devocional breve que se nos permite compartir sea de bendición para usted. Aprenda a estar en el lugar de un Pedro, de entrar en otros espacios con el Evangelio y recordar que quizás un día éramos los Cornelios, donde apareció el Evangelio de la gracia de Dios que nos acogió y que nos redimió, y que hoy día nos reconocemos como hijos y como hijas de Dios. Dios bendiga a la Iglesia. Un abrazo para cada uno de ustedes y que Dios en este tiempo nos permita seguir proclamando acerca de la acogida, acerca de la redención del Evangelio. Dios les bendiga, hermanos del Señor. Bien, hemos escuchado la palabra del Señor y esperamos haya sido de provecho, una palabra con profundidad, entregada con mucha gracia, y esperamos que siempre sea de provecho para nuestra vida y poder ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Así que para ir finalizando, solamente vamos a orar finalmente y dar las gracias a todos por quienes se pudieron conectar para estar de alguna forma en comunión con el Señor. Padre amado, te agradecemos por la palabra que ha sido entregada, Señor, por esta reunión, y pedimos, Señor, que tú sigas tocando nuestros corazones, sensibilizándonos, Señor, y que pongas en nosotros, Señor, el interés, Señor, de querer buscar siempre tu palabra, de alimentarnos cada día, Señor, y también de sentirnos gozosos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Líbranos de ataduras, Señor, que impidan, Señor, tus bendiciones. Te pedimos que bendigas a todos y cada uno de los hermanos, Señor, las familias que sufren, Señor, y que estés con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.